Hola, mi nombre es María Camila Escobar Romero del grado 902 y hoy les vengo a hablar sobre la materia. ¿Qué es? Es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo. En pocas palabras, es todo lo que nos rodea, lo cual posee masa, volumen y energía. La materia está formada por partículas, la cual llamamos átomos. Estos átomos son distintos entre sí, dependiendo de la cantidad o distribución de partículas subatómicas, que son siempre de tres tipos: electrones, carga negativa; protones, carga positiva; y neutrones, carga neutra. Características. Primero, tiene tres estados principales: sólido, líquido y gaseoso. Segundo, masa. Está asociada a la cantidad de materia ubicada en un mismo volumen. La masa siempre será la misma sin importar en dónde se ubique el objeto. La unidad estándar de la masa es el gramo. 3. Peso. Tiene que ver con el impacto que ejerce la fuerza de gravedad sobre un objeto en específico, es decir, es la fuerza de atracción que ejecuta la Tierra sobre un cuerpo. La unidad de medida del peso es el newton. 4. Volumen. Está relacionado con el espacio que ocupan los cuerpos u objetos. La unidad predeterminada del volumen es el mililitro. 5. Densidad. Es la relación que existe entre la masa y el volumen de un objeto. La densidad suele ser elevada en las materias sólidas, medir menos en las líquidas y mucho menos en las materias gaseosas. 6. Homogénea o heterogénea. En la materia homogénea no es posible identificar a simple vista los elementos que la componen. Por su parte, la materia heterogénea permite visualizar fácilmente los elementos de la cual está compuesta. Un ejemplo de la materia homogénea podría ser el aire, y un ejemplo de la materia heterogénea puede ser la mezcla de agua con aceite. Temperatura. Tiene que ver con la cantidad de calor o frío que percibe en un cuerpo determinado. 8. Impenetrabilidad. Está relacionada con el hecho de que cada objeto en el espacio ocupa un lugar en específico y dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. 9. Inercia. La materia por sí misma mantiene su estado de reposo a menos de que una fuerza externa la haga modificar. Es decir, los objetos no pueden moverse o desplazarse por sí solos. Si lo hacen es debido a la actuación de una fuerza proveniente del exterior. 10. Divisibilidad. Toda materia es capaz de dividirse en trozos más pequeños. Estas divisiones pueden ser tan pequeñas que incluso se habla de separar en moléculas y átomos, es decir, que es posible dividir un cuerpo muchas veces. 11. Comprensibilidad. Esta característica indica que la materia es capaz de reducir su volumen cuando es sometida a una presión determinada a una temperatura constante. Propiedades. Propiedades generales o extrínsecas. Son aquellas características comunes en todos los cuerpos, como lo son masa, volumen, porosidad, inercia y divisibilidad. Propiedades específicas o intrínsecas. Son las características que diferencian un cuerpo de otro y son agrupadas en propiedades físicas. Son aquellas que definen la estructura medible del objeto, como por ejemplo el olor, la textura, el sabor, el estado físico, etc. Propiedades químicas. Son las propiedades que cada sustancia tiene con respecto a otras sustancias, con la habilidad de crear a otras nuevas, como por ejemplo la combustibilidad, la oxidación, la reactividad, la afinidad electrónica, entre otros. Estados. Sólido. Las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar, solo vibran unas al lado de otras. Tienen forma y volumen, se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Temperatura constante, es incomprensible. Líquidos. Las partículas están unidas pero no tanto como en el estado sólido, es decir, las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras. Poseen volumen definido y forma variable, son incomprensibles, son fluidos, cohesión menor. Gaseoso. Las fuerzas de atracción son casi inexistibles, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. No tienen volumen ni forma propia. Adquieren la forma del recipiente, plasma. Se forman bajo temperaturas y presiones extremadamente altas, haciéndolo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, separándolos del núcleo y dejando solo átomos dispersos. El plasma es así, una mezcla de núcleos positivos y electrones libres que tiene la capacidad de conducir electricidad. Cambios de estado. De líquido a sólido le llamamos solidificación.
y de sólido a líquido, fusión. De sólido a gas, sublimación. De gas a sólido, cristalización. De líquido a gas, vaporización. Y de gas a líquido, condensación. Muchas gracias.